Eso sí, la comitiva funeral la grabaré, para que veáis toda la gente que se reúne alrededor del funeral del Papa y cómo pasan para enterrarlo en la iglesia de María Maggiore. ¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues nos encontramos en el tercer día en Roma, me encuentro en la habitación. Hoy es un día muy especial, hoy es el funeral del Papa y no soy muy religioso, pero hay que tener en cuenta que estas cosas solo pasan una vez en la vida. Que estés en Roma y que puedas ver el funeral solo pasa una vez en la vida. Son las 9 de la mañana, el funeral es a las 10, entonces me quiero acercar al castillo de D'Angelo, que hay unas pantallas gigantes. Podría intentar entrar en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, pero me han dicho, ayer me dijeron la gente de la entrada que era imposible, que iba a estar cerrado. Pero si veis en la pantalla, si veis en la televisión que están cubriendo la noticia, tampoco se ve tanto barullo de gente. Cuando lleguemos allí veremos todo lo que hay montado, todo el montón de gente, así que vamos a ello. El día de hoy es imposible coger el autobús, aparte que tenéis que saber que los autobuses de Roma tardan un montón. Además no te pone en la parada, no te pone la frecuencia con la que trabajan. Entonces vamos a coger el metro, vamos a coger la línea roja y vamos a llegar hasta donde me ha dicho el de recepción que tenemos que parar. Voy a intentar entrar dentro, me imagino que no me van a dejar, y me va a situar en el castillo de D'Angelo para verlo en una pantalla grande. Una vez que hagamos eso, pues nos iremos corriendo al Coliseo para verlo pasar. Para abajo, vamos para el metro. Resulta, viajeros, que iba a preguntarle información cómo recargar la tarjeta, que todavía no sé cómo se hace, y el hombre me ha dicho, venga, pasa. Con tal de no discutir conmigo o intentar dialogar conmigo, ha dicho, venga, para adelante. Y bueno, pues lo dicho, vamos para abajo y a ver qué nos encontramos. Recordad, para ir al Vaticano tenéis que coger la línea A, que es la naranja, dirección Battistini, y bajaros en la parada de Lepanto. Yo había perdido la tarjeta de recepción y al final preguntando, pues eso, me han ayudado porque de verdad que estaba perdida. Además he cogido la línea, la azul, y me he equivocado. Me había metido en la boca del metro equivocada, pero bueno, como sabía que paraba en la estación de Termini, pues he parado en la siguiente y así he podido venir hasta aquí. Como veis, parece ser que todo el mundo viene al mismo sitio, todo el mundo está corriendo porque no llega al funeral, porque ahora entiendo a Yo Soy Ples que a todos lados llega tarde, y es que yo también estoy llegando tarde. Yo no sé cómo hago, me levanto pronto, y es que yo creo que es porque no sé a dónde voy. Si supiera exactamente a dónde voy y cuánto tardará cada cosa, pues seguramente llegaría a tiempo. Y ahora corriendo porque está el metro ahí y me parece que no nos dejan entrar porque está petado. Ahí tenéis el metro petado. Así que a las 10 no sé si llegamos. No sé si veremos el funeral. Pero bueno, entre que hacen los saludos de gracia y todo eso, yo creo que sí, que se verá. Espero poder verlo sentado y tranquilamente, sin mucho barullo, y ahora veremos. Al final me he bajado en Octaviano, que parece que es la entrada del Museo del Vaticano, porque la parada de Lepanto queda un poquito más lejos del Vaticano. Pero como veis está, vamos, increíblemente lleno de gente. Voy a ver si puedo ir al baño. Pues no puedo ir al baño, hay mucha gente, y recordar que para ir al servicio tenéis que pagar 1 euro. Así que es lo que hay. Y viajeros, este es el panorama que hay. Vamos para la Plaza San Pedro y a ver hasta dónde llegamos con todo este montón de gente. Yo creo que muy lejos no llegaremos, pero oye, quién sabe. Igual llegamos hasta entrar al Vaticano, que decían ayer que no podíamos entrar. Pues resulta, viajeros, que los de ayer de la entrada me mintieron o no me supieron entender. Le acabo de preguntar a los policías si a la Plaza San Pedro se puede entrar, con lo cual voy a poder ver el Vaticano, cosa que creía imposible. Ya sabéis, a quien madruga ve al Papa pasar, ve cómo pasa el féretro del Papa. Y ahora vamos a ver la misa, a ver qué tal y a ver cuánta gente hay. Hay unas cuantas pantallas gigantes y espero que no sea muy incómodo con toda esta gente, porque de pie vamos a tener que estar.
Sinceramente no sé dónde voy. Yo estoy siguiendo a la gente, o más bien la gente me está empujando a mí. Entonces no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Pues siguiendo a la gente, lo que estamos haciendo es rodear la plaza para acercarnos lo más posible a lo que es la plaza de San Pedro. No creo que se pueda entrar, y si se puede entrar vamos a entrar, pero es que es increíble el montón de gente que hay. Es increíble, increíble, ¿eh? En fin, es lo que hay. Para colmo hace un sol de justicia, macho. Y son las 10 de la mañana. Estamos a unos 17 grados ya, ya verás tú. Acordad de suscribiros. De repente nos hemos quedado aquí parados, no sé por qué. No logro ver más allá. Y presiento que... Vale, estamos parados porque hay un control y entonces hay que ir más despacio, pero presiento que más adelante no va a ser mucho mejor. Así que vamos para adelante, todo lo que sea para mostraros esta aventura. Esto solo pasa una vez en la vida, ¿eh? O cada 20 años, cuando se muere el Papa. Están sacando al Papa. Resulta que me encuentro con una congregación de Zaragoza y yo me encuentro con la de la iglesia de al lado. ¡Qué fuerte! Y mirad, la iglesia de San Pedro. Recordad que San Pedro es el que tiene las llaves, o sea que os tenéis que comportar bien para que os deje entrar al cielo. Y este es el panorama, señores, ya estamos en el Vaticano y esto es lo que hay. Un montón de gente en todos lados y cuanto más cerca nos acerquemos, más gente habrá. Así que no sé si compensa quedarnos aquí. No quiero avanzar más, no veo ni las pantallas. Esto es una pasada, hay muchísima gente. Aquí tenemos unas... Where are you from? Italia. Saludar para YouTube. Y nada, pues esto es lo que hay. La verdad que se pone los pelos de punta al escuchar todo esto. Aquí estamos viendo el funeral en YouTube porque no queda de otra. Mirad cómo está todo. Y el sol, no os imagináis el calor que hace. Ahora el cardenal está hablando de los viajes del Papa Francisco. Y por lo visto viajó mucho porque tiene muchas hojas. Lo que vemos ahora es... están dando la hostia. La hostia. Están dando la hostia para la comunión.
Pues viajeros, he hecho algo que hace mucho que no hacía, que era recibir la comunión. Pero curioso de todo, no sé si se me oirá, lo curioso de todo es que lo he hecho en el funeral del Vaticano. Eso es una aventura, lo demás son tonterías. Ahora mismo aquí sentado, escuchando los coros del funeral, me siento bastante orgulloso y bastante contento. Y bastante emocionado. Es increíble todo lo que estoy haciendo y todo lo que me queda por hacer. Commendemos animam Papoli Padri nostri Francisci, qui Ecclesia Catholica Episcopus, fratres et fili resurrectionis confirmari. Deum Patrem te precemur. Imaginaos el sol que está haciendo, que nos están regalando agua. Y la compañía que tenía aquí al lado me la ha acercado. Muy bien por ella. Es un momento especial y emocionante porque en nada, en nada va a salir el féretro y va a pasar por delante de nuestro y lo vamos a ver. Aquí se están haciendo una foto. Un momento muy emocionante. Todavía está el féretro al fondo, pero la gente ya está preparada, está aplaudiendo, está a punto de salir. Lo vedi dal maxi schermo che la stanno muovendo. La gente sigue aplaudiendo. Estoy un poco emocionado, la verdad, pero todavía no han movido el féretro, están de un momento a otro. Estamos muy seguros y... Però passano troppi della sicurezza, sono tante persone della sicurezza qui, quindi forse passa qui. Pues es que no estamos seguros si van a pasar por aquí o va a cruzar por aquí. Esatto. Yo creo que va a cruzar, Perché c'è un'uscita lì. Claro, porque aquí ya no hay más camino. Sì, perché poi fa il giro e va di là lui. Però Pues... non so se passa qui o passa di giù. Mucha emoción, señores. La gente se está moviendo, pero creemos que Papa va a girar a la izquierda en la primera calle. Entonces, bueno, no lo vamos a ver. Porque si veis, la gente de seguridad está en medio. Así que suerte. No te preocupes. Sì, tanto la cosa più importante era il funerale. Pues resulta que, como veis, el féretro del Papa va a girar a la izquierda y nos lo vamos a perder. Por eso la gente ha despejado esta zona y se va hacia allí. Con lo cual no sé si lo podremos ver porque no quería llegar hasta aquí. Y bien, hemos visto el funeral, hemos estado presentes y a ver qué pasa. Quedaos un poquito más para ver qué pasa. La gente se va para ver el féretro pasar. Yo estoy dubitativo, no sé si quedarme, no sé si alcancéis a ver qué está pasando. Entonces voy a seguir a la gente a ver hasta dónde llegamos y lo voy a hacer por vosotros para que lo veáis. Y es que a mí tampoco es que me haga mucha gracia porque hay muchísima gente. Pero bueno, vamos para allá y a ver si acabamos viendo el féretro o solo andamos por andar. Hay un poquito de confusión aquí, no me dejan pasar hacia adelante. He intentado avanzar hacia la plaza de San Pedro, pero me ha sido imposible, hay gente que no te deja pasar. A ver si de casualidad me adelantaba al féretro, pero no se ha podido, entonces voy a seguir a la gente y a ver si tengo suerte y no va muy rápido y lo puedo ver. Pero como vamos todos para el mismo sitio va a ser complicado. Si no, igualmente ya sabéis que las imágenes os las voy a poner, no es lo mismo que verlo en directo, pero ya hemos estado en el funeral, que es bastante, y ahora veréis el resultado. Quedaos a ver el vídeo a ver si lo hemos visto o no lo hemos visto. Bueno, viajeros, no le veo sentido seguir hacia adelante. Estoy viendo ahora mismo el féretro en las pantallas y me voy a quedar aquí. Si no me echan, me voy a quedar aquí porque hay muchísima gente y no lo voy a alcanzar. Y así de paso se despeja la Plaza San Pedro y la podemos ver. Pues en lo que el féretro
Lo que el féretro recorre toda Italia es impresionante el montón de gente que está saludando y despidiéndose del Papa, y también es increíble el montón de gente que se está yendo de aquí de la Plaza de San Pedro. Me he quedado para aquí, he tenido la gran suerte de que de momento no me han dicho nada y ahora hay una nube, con lo cual nos ha dado un poco de respiro para no pasar calor. Y como veis, el féretro sigue su camino hasta la Via Maggiore. Hay que decirle adiós. Hizo una gran labor, viajó por todo el mundo. Yo quería llegar ahí hasta el Coliseo y como veis es que no me daba tiempo, era imposible. En la parte de arriba donde comí ayer es donde me quería haber colocado para ver al féretro, pero al final he tenido la gran suerte de llegar hasta aquí. Y ahí llega a la iglesia. Ahí están los familiares de Francisco, el Papa. Para darle el último adiós. Pues esto es un hecho histórico, señores. Jamás había presenciado el entierro de un papa, aunque sea desde una pantalla. Pero mirad el ataúd tan sobrio de madera. Yo no sé qué pesará tanto, pero hay 8 personas. Rectifico. Hay 12. Es curioso que han metido el féretro, pero ya no muestran más imágenes. No se ve ni cómo lo entierran y aquí estoy esperando a ver qué pasa. Pero ya no han vuelto a poner ninguna imagen más. Un poco lo estarán velando y nada, no muestran más imágenes. Bueno, y aprovechando que parece que la Plaza San Pedro la han abierto, la vamos a ver si me dejan pasar. Y ha sido muy bonito, muy emocionante todo el funeral. Pero ya sabéis, la vida sigue. Esto es un recordatorio de que la vida se acaba en algún momento, en algún momento se va a acabar, entonces tenéis que aprovechar cada momento que tengáis, no os quedéis en casa, no os agobiéis por las cosas, todo tiene solución menos la muerte, ya lo sabéis. Así que, pues eso, vamos a seguir hacia adelante, darle un like, que me lo he ganado, y voy a seguir mostrando Roma, voy a ir aquí a la Plaza San Pedro y voy a ir a la Plaza Popolo. Bueno, y como no quería perder tiempo, hay que ser prácticos en la vida. No os fijéis mucho en los precios porque si no vais a tardar mucho en dar vueltas. Y mira, me he comprado una cosa que está muy buena. Se llama burcheta y lleva carne asada. Y está de vicio. Me la ha dejado probar el camarero y está buenísimo. Me he pedido un cappuccino que es más crema que leche. Y nada, ahora lo enseño y me lo voy a comer. Mirad qué pasada, lleva mozzarella, lleva pesto, pero es que la carne, de verdad, la carne está buenísima, la carne, macho, a comer. Bueno, y ahora después de habernos sentado ahí más o menos, en la columna, he comido bien, he comido muy bien, pues ahora sí, ahora ya nos vamos para la Plaza San Pablo, dale, para la Plaza San Pedro, que siempre la llamo la Plaza San Pablo, no sé por qué. Como veis, sigue todo petado de gente, pero vamos a ver si nos dejan entrar. No sé si estará cerrado, pero ya veis, mi viaje siempre desde el principio es una incógnita. No sé si voy a poder ir a un sitio, no sé si voy a poder ir a otro, porque luego también el tema de internet, te puedes informar, sí,
Pero las páginas se han vuelto muy difíciles de ver, hay que suscribirse, te meten un montón de publicidad y entonces ya informarse es complicado. Pero bueno, no pasa nada. Lo que me está gustando mucho de este viaje es que no tengo prisa. No tengo prisa, voy haciendo que las cosas vayan surgiendo. De hecho, esta mañana me he planteado dormir hasta las tantas, al final he acabado en el funeral del Papa y más adelante a ver qué pasa. Lo único que tengo claro hoy es que tengo otro tour guiado que no pude ir ayer, el tour nocturno de las leyendas urbanas de Roma, y es a las 8:30, con lo cual espero que no me pase lo de ayer que no pude venir. Por lo menos hoy voy a poder ver el Vaticano, que no creía que lo pudiera ver, y de momento no me están poniendo ninguna pega. Si veis, estoy andando a través de la calle. Esta es la calle que va hacia la Plaza San Pedro y lo curioso es que estoy en otro país. Esto es lo más curioso, ¿veis? Ahí está la Plaza San Pedro y nada, de momento no me han parado. O sea que los chicos que me dijeron ayer de que no se podía pasar, se equivocaron. Así que voy para adelante y a ver hasta dónde llego. Mirad lo que tienen que hacer los presentadores y no para ser más altos, sino para que se les vea. Pero lo mismo, Y si a mí me pesa la cámara, imaginar lo que puede pesar esa cámara de ahí, que necesita un trípode y todo. Mirad. Y yo creo que ya los equipos van a ser más pequeños, se van a tirar más no al móvil porque tiene un ángulo pequeño. Pero mirad. Es ya directamente con el móvil. Con la provincia donde yo nací, con Murcia, pese a no haber visitado, ¿no? Ya veis, el día de hoy, totalmente especial. Ya sabéis que allí donde va el Paco el viajero, sin planearlo, siempre pasa algo. O es la fiesta del pueblo, o es la fiesta del lugar, o siempre pasa algo, siempre ocurre algo. Hola, mi gente de República Dominicana, soy Esteo Patriasco y la Y si veis que no lo veis, que sí que lo veis, señores, he entrado al Vaticano, cuando pensaba que hoy o que me iba a ir de Roma sin verlo. Mirad la Plaza San Pedro. Tengo que decirlo en voz alta porque si no, no me sale, casi me mato. La Plaza San Pedro. Señores, parecía más grande la televisión, también os lo digo. Pero mira, qué bonita, qué increíble. Y aquí tenemos a todos los medios, se están limpiándola y la están recogiendo. Y lo que me resulta más curioso ahora que estoy andando hacia acá es que aquí no entierran al Papa, ni a ningún Papa. O sea, es curiosísimo, ¿sabes? Pues aquí está la iglesia de San Pedro. Aquí rodea todos los misterios, todas las cosas que pasaron durante muchísimos años los papas. Y ahí, en el balcón, ahora nos acercaremos, es donde dan la misa los domingos. A lo que es el interior de la plaza, tenéis que pasar un control. ¿Qué es el que vamos a pasar nosotros ahora? Para dejar la mochila, que no haya explosivos. Vamos, que es lo normal y lo que está bien hecho, claro. Pues ya estamos dentro. Mirad qué cosa más increíble, más bonita, Pero ya os digo, hay cosas que la televisión parece muchísimo más grande y hay cosas que también la televisión parece más pequeñas y al final son enormes. La plaza en sí no es que sea pequeña, pero no sé, es que la tele se ve tan grande. Mirad. Y lo que me resulta curioso es que el Vaticano tiene su propio correo, su propio servicio postal. Ahora me salió. Y veis, esta fuente se parece mucho a la de París. ¿La veis? Es parecida a la réplica de la Plaza de la Comunidad. Larga, no sé para qué. Me imagino que será para entrar dentro de la Capilla Sistina. De hecho, no sé si hay que pagar. Voy a preguntar y voy a intentar entrar. Nos vamos a colar. Aquí como el que no quiere la cosa. Nosotros donde vaya la gente. Donde va Vicente, va la gente. Se supone que es para ver ¿cómo se dice? La capilla ardiente. Pero igual cuando venga ahí hay que pagar, no lo sé. Yo tiro para adelante
Y si hay que pagar, pues me vuelvo para atrás. De momento no vamos muy lentos, eso va rapidito y ya a ver si puedo ver la Capilla Sixtina. Como veis, se están recogiendo, están limpiando después del funeral. Me resulta increíble. Supongo que lo que estarán recogiendo son los de la botella de plástico, pero siendo curas y gente de alto poder no deberían de manchar mucho. Bueno, pero eso es una opinión mía, ¿eh? De verdad, señores, en lo que me voy acercando aquí a la capilla, hace un sol que es increíble, ¿eh? Cómo pica. Mirad, ahí dentro del Papa, justo donde se ve la rampa, y ahí estaba también el cardenal dando la misa. Mirad el montón de gente que había aquí. Por ahí estaba Donald Trump, solo. No sé a dónde va para allí, pero mi instinto me dice que siga hacia la iglesia, como si vaya a haber misa, y donde hay misa es gratis. Buscando que no me cobren. A ver, de momento la gente se ha quedado parada aquí, no sé por qué, ahora lo averiguaremos. Claro, ten en cuenta que aquí esto es muy ancho, llega y luego... Señores, al final vamos a ver la capilla de San Pedro, que no tenía ni idea ni dónde estamos. Así que aquí es gratis y que sepáis que todas las iglesias, bueno, todas o casi todas las iglesias de Italia, la entrada es gratuita. Pero si veis, estamos aquí haciendo embudo, por lo menos ha ido un poquito el sol y ya entraremos, claro. Con esta marea de gente, hay que entrar por esa puerta. Vamos pasito a pasito y mirad qué barbaridad. Recordar que a las iglesias no se puede entrar con gorra y si sobrevivo a este embotellamiento, madre mía, espero que adentro sea más grande porque aquí ya veis, no puedo ni andar. Bueno, y un poco de liberación. Madre, qué barbaridad tú. Mirad qué pasada. Ostras. Y aquí me va a quedar un rato. Mirad qué pasada, tío. Y como no tengo prisa, como no tengo ninguna prisa, me voy a quedar aquí porque subir hasta aquí ha sido un calvario. Me voy a quedar viéndolo todo bien, porque con la cámara al final no te acabas enterando de nada. Y luego echas la cabeza para atrás recordando lo que has hecho y en realidad es que no has visto nada, solo lo has grabado. Pero es increíble lo grande que es. Las pinturas del techo, todo es impresionante. Madre mía, y mirar el retablo, tío. Mirar el retablo, no he visto cosa más grande. Qué pasada, chicos. Mirar dónde se ponen todos los cardenales, que una de las cosas que no he entendido nunca es por qué se tienen que poner de lado. Mirar, qué pasada, chicos. Quería saber por qué la gente se para aquí y se pone a rezar. Tengo mucha curiosidad, pero no quiero ser mal educado y no quiero preguntar a la persona inadecuada.
Bueno, de todos modos, si lo sabéis, ponedme en los comentarios. Resulta que aquí donde veis el toldo se paran a rezar para rezarle a Juan Pablo II. Me parece bastante curioso porque de todos los sitios que hay, solo se han parado ahí. Todo lo que digo no quiero ofender a ningún cristiano ni a ningún católico, pero es mi forma de expresarme y de ver las cosas. Yo soy una persona que llega aquí, ve lo que ve y lo expresa y lo enseña. Que si me tenía que haber estudiado todo, pues es que mucho que estudiar y la vida no me da para tanto. Y espero que estéis disfrutando el vídeo porque de verdad, este sitio es impresionante. Lo que siempre me ha resultado muy curioso y la verdad es que es una pasada, es como esculpen las estatuas y los detalles de las estatuas en mármol. Para ver toda esta iglesia con detalle te necesitaría casi una vida entera. Mirar qué detalles, mirar qué pasada. Y recordar lo que os decía en el vídeo anterior, que todas las pinturas que tienen un lado oscuro, que son más oscuras, están retratando una historia triste. En este caso es la muerte de este señor que va a ir al cielo. Y si veis, en la parte de arriba, lo que es el cielo se retrata de una forma más alegre, más viva, más brillante. Entonces ya lo sabéis que cuando haya una pintura que sea oscura es porque está significando algo triste, una tragedia o cualquier historia. Y mirar qué bonito el panteón mirar qué preciosidad. La Basílica de San Pedro se construyó sobre el lugar donde, según la tradición, fue enterrado el apóstol Pedro, primer papa de la Iglesia. La estructura original, mandada a construir por el emperador Constantino en el siglo IV, fue reemplazada en el Renacimiento por la majestuosa obra que hoy conocemos. Lo que os decía, por ejemplo, aquí lo que están retratando, no sé si lo veo bien, no sé si es el nacimiento del niño, es que no veo bien sin las gafas, o que están canonizando a alguien, o están pasando los poderes a un sacerdote. Lo dicho, lo que están es canonizando a San Basilio. Por eso veis ese halo de luz con los ángeles y veis al sacerdote dándole algo al otro sacerdote. Es tremendamente grande, es increíble, mirad. Es como una iglesia dentro de muchas iglesias. Y aquí tenemos otro retablo, bastante chulo la verdad. Y voy a aprovechar para parar un momento y sentarme. Mire donde mire, es impresionante. Es una cosa de locos. Os recomiendo a todos que vengáis a verlo. Pero tened mucha paciencia porque hay muchísima gente, ¿eh? Mucha gente. Eso sí, la gente siempre avanza. No se queda parada. En el centro mismo de la Basílica de San Pedro, bajo la majestuosa cúpula de Miguel Ángel, se encuentra su corazón espiritual, el altar mayor, también conocido como el altar papal o el altar de la confesión. Este sagrado lugar no solo es el punto focal de celebraciones litúrgicas más importantes, sino que guarda una profunda conexión con la historia del cristianismo. Ahí tenemos el retablo mayor, como veis es increíble, todo en pan de oro. El altar se alza exactamente sobre el lugar donde, según la tradición, fue enterrado San Pedro, el primer papa. Su posición no es casual, simboliza que la iglesia se construye sobre la fe del apóstol. Como dijo Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre el altar se eleva una obra maestra del barroco, el baldaquino de Bernini, una estructura de bronce dorado que alcanza los 28 metros de altura. Fue encargado por el Papa Urbano VIII y realizado entre 1624 y 1633. Sus 4 columnas salomónicas, adornadas con hojas de olivo y abejas, representan la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Las figuras de ángeles y esferas doradas con una cruz encima simbolizan la gloria divina. Se dice que el bronce utilizado provino del Panteón de Roma, lo que generó críticas en su época. Bernini respondió con una frase célebre: lo que el paganismo destruyó, el cristianismo ha convertido en algo bello. El altar está reservado para ceremonias más solemnes presididas por el Papa, como la Misa de Pascua, la programación de nuevos santos o el inicio del cónclave. Bajo el altar, una abertura llamada confesio permite a los peregrinos rezar cerca de la tumba del apóstol, uniendo así la iglesia actual con sus orígenes. El altar mayor no solo es un elemento arquitectónico, es un símbolo de continuidad. Cada misa celebrada aquí conecta a los fieles con 2000 años de historia. El altar papal de la Basílica de San Pedro es más que mármol y bronce, es un puente entre el cielo y la tierra, entre los primeros cristianos y los peregrinos del siglo XXI. Un lugar donde el arte, la fe y la historia
se funden en una sola voz. Y con esta bella imagen, que es impresionante, vamos a salir de la iglesia de San Pedro porque hay mucho que ver. Están haciendo fila, no sé para qué. Ya me han creado la duda, supongo que habrá algo ahí. Vamos a mirar. Agua bendita o vete a saber. Vaya. Esta fila que vamos a seguir, como todos los turistas, es para bajar a la tumba del Papa. Me río porque en realidad no quiero hacer lo que hacen todos los turistas y acabo haciendo lo mismo. Mirad. ¡Hala! Pues venga, detrás, ahí va Paco el viajero, detrás de todo el mundo. Pues en realidad quería dejar de grabar porque la verdad es que estoy un poco cansado, pero es que no se puede. Es que rincón que mires, rincón que hay una estatua o algo que es impresionante. Mirad esto, qué barbaridad, chicos. A ver, hay una cola bastante larga para bajar a ver la tumba del Papa. Sinceramente, lo voy a dejar para que lo descubráis vosotros cuando vengáis a Roma, cuando vengáis a la iglesia de San Pedro. Hacéis una cola, veis esta cola de aquí, que está pegada a esta columna, ¿veis? Y bajáis a ver la tumba del Papa, ¿de acuerdo? Venga, y yo voy a seguir aquí. Ahora sí que sí, voy a dejar de grabar porque encima me estoy quedando sin batería. Y os veo cuando salga de aquí. Pues como habéis visto, hemos salido de la iglesia de San Pedro, que es impresionante, es enorme, hay muchas cosas que ver. Y ahora, pues, os aconsejo, viajeros, que cuando vengáis a Roma vengáis fuerte físicamente, porque es muy, muy grande. Pues ahora es la hora de la siesta, yo lo estoy llevando fatal. Tengo opciones de tomarme un café. Ahora sale un tractor, tenía que salir un tractor, claro, cuando uno está hablando tiene que salir un tractor. Me decía, tenéis que estar físicamente bien fuertes y si veis, ahí está la guardia del Vaticano, curiosos los trajes que llevan, todo el Vaticano sigue para allá, es increíble, es muy grande, ahí viene una convención de monjas, se verá al final. Y señores, me queda solo la Plaza del Popolo, que la veremos más tarde, no sé en qué orden, porque como tengo la visita guiada, igual en ese momento la podemos ver. Y voy a hacer lo que digo siempre, que es tomarme las cosas con calma. Me voy al hotel, me voy a duchar, que hemos pasado mucha calor en el funeral. Ahora se ha puesto nublado, no sé si lo veréis. No hace mucha calor, pero es que hemos pasado bastante calor. Me voy a duchar, me voy a echar un ratito y con tranquilidad me voy a volver a coger el metro y nos volvemos para lo que es el tour nocturno. Venga, señores, a disfrutar. Ni preguntéis. No me preguntéis. Me iba para el hotel y mirad dónde estoy. No me podía ir de Italia sin probar el helado. No lo he cogido en el mejor sitio de Italia, pero es barato, 2,50. Y el capuchino para seguir hacia adelante, porque si no, mal. Gelato. Pues mientras como el helado os voy a contar una historia. Resulta que he entrado aquí, aún no he salido del Vaticano, He entrado aquí a una zona de souvenir. He visto una especie de cura que lleva un gimbal, y ya sabéis que a mí me encanta la tecnología. Yo tengo un gimbal, un Zhiyun M2, que es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Porque si veis en los vídeos, que no lo veis porque lo edito, cada vez que muevo la cámara así, se bloquea y se viene abajo. Por eso acabo utilizando un palo selfie. Y a veces lo que querría es usar el gimbal para que cuando hago así, pues no tiemble la imagen. Entonces, este personaje que era de Perú, muy majo, que por cierto lo saludo, no me acuerdo el nombre, ya lo siento si me ves, llevaba un Zhiyun M3 y yo creo que ya sé lo próximo que me voy a comprar. Entre eso y los micrófonos, los de DJI, pues ya completo. O no, porque ya sabes como que la tecnología siempre va más. Y voy a seguir aquí comiéndome mi gelato de stracciatella. Y luego ya, pues ya, como ya no iba al hotel, me voy a Plaza Popolo, que tengo 30 minutos andando. Me voy a tomar el café que me va a dar un poquito más de energía. Y a ver, eso sí, veniros con muchísima antelación y con muchísimas ganas, En 3 días no sé Roma. Antes de irme a la Plaza Popolo, quería que observarais estas vistas desde el puente.
Tenéis que saber que al lado de la Plaza Popolo hay una especie de colina que me ha comentado aquí el youtuber católico, que es donde mejor se ve el anochecer. Así que si venís a Roma, no os olvidéis de subir hacia arriba, y arriba en el parque veréis las mejores vistas del anochecer. Hoy no sé si se va a poder hacer porque ya veis que ahora se ha puesto nublado, mejor porque hace un calor que te mueres. Y vamos hacia allá y os enseñaré la plaza, que hay un obelisco en medio y hay dos iglesias que son totalmente gemelas. De camino a la Plaza Popolo y enfrente del castillo de San Angelo, os encontraréis que debajo hay un paseo que podéis ir en bicicleta, podéis ir en patines, y en medio os encontraréis un parque que está la casa Bordoña o como se llame, y también os encontraréis un mercadillo donde podéis comprar recuerdos. Y he decidido venir por aquí para coger la sombra porque aunque hay nubes, cuando pega el sol pega muy fuerte. Lo raro es que hoy no llueva, pero yo creo que va a llover porque está pegando fuerte. Y si veis el parque que hay aquí, y ahí está el museo, y aquí tenéis máscara de carnaval, y abajo, como veis, el paseo que os he dicho, que hay un carril bici, y supongo que ese paseo llegará de principio a final de Roma, así que para ir en bici o en patines, genial. Y nada, y vamos para adelante y a ver qué nos encontramos. Y caminando nos hemos encontrado con la corte, Casa di Cassione. Más adelante hay una iglesia, un montón de gente como siempre. Y ¿veis qué impresionante? La casa de Popolo está allí, como veis. He decidido cruzar el puente porque me voy a la sombra. Me voy a la parte de la sombra, aunque haya más ruido. Y nada, vamos para adelante. Qué barbaridad, chicos. Ahí está un embarcadero, mirad. Pero guay. Esto de tener todo el tiempo del mundo, está guay. Vas despacito, tranquilamente, te paras, descansas y continúas. Mi intención era irme al hotel y al final no me he ido. Me he echado un café, un gelato y ya solo me faltaba probar la pasta. Pero realmente es que no me hace muchísima ilusión. Preferiría probar algún otro plato más típico de aquí de Italia, porque pasta ya como en mi casa. Y es muy parecido. O sea, lo único diferente es la pizza. La pizza en España es como más industrial y aquí la masa la hacen ellos. Y nada, seguimos para adelante. Aquí cruzando el puente está el Museo Napoleónico y por fin la sombra. Y de camino a la Plaza del Popolo me paro en esta iglesia que está al lado. Una iglesia chiquitita, pero es que es impresionante lo bien conservada que está y los cuadros tan grandes que hay en todas las paredes e incluso en el techo. Y es que todas las iglesias de Roma están muy bien conservadas. Fijaos en ese pedazo de cuadro de Jesús. Bueno, pues que sepáis que la iglesia en la que hemos estado ahora se llama San Girolamo de Cristo. Me cuesta un poco traducir el italiano al español porque es muy parecido, pero aún así es diferente. Y os aconsejo que vengáis porque ya habéis visto que los grabados en la pared estaban muy bien conservados. Y al lado de esta iglesia tenemos otra que vamos a ver si está abierta, y si no está abierta os digo qué es. Y también tenemos el auditorio. Y al lado de la iglesia tenemos la iglesia de Chiesa San Rocco al Augusteo, que en español no sé cómo se dirá. San Rocco de Agustinos, puede ser. Vamos para adentro y vamos a ver cómo es. Y después de ver esta última iglesia, ya veis que hay dos juntas, seguida en la calle del Auditorio. Al final, lo veis al final, nos encontraremos con la Plaza Popolo. La plaza que tenía que haber visto ayer, que no vi, y que al final vamos a ver, por fin. Y al fin,
hemos llegado. Por fin, hemos llegado. Ay, nos ha costado una vida entera llegar hasta aquí. Quizás sea uno de los monumentos más alejados de Roma. Hay uno más alejado todavía. Y como os he contado antes, arriba de la colina que subiremos, pues arriba se ven los anocheceres más bonitos de Roma. Entonces, como veis, está todo repleto, como es normal, ya que es un sitio que todo el mundo quiere ver. Y aquí tenemos las dos iglesias gemelas. Vamos al centro de la plaza para que se vean mejor y hagamos una foto, si no nos atropellan. Y lo de siempre, yo estoy acostumbrado a tener tantos días de fiesta. Mira qué bonito, qué impresionante, como todo, como todo. Y ahí tenemos la parada de metro, que es la que vamos a coger después. Si la veis al fondo, esa no es la que nos va a llevar al hotel, después de ver el anochecer ahí, que no sé si lo veremos o simplemente subiremos. Y aquí, como en todas las plazas, nos encontramos con un obelisco y la cruz arriba. Y de repente, la cumbia. A ver si os anima a alguien. Y con esta música de fondo vamos para adentro. Vamos a ver si las dos iglesias son iguales por dentro y con suerte habrá baño o no, no sé. Vamos a mirar. Como veis, la plaza es más o menos grande, no es muy grande, pero está bien. Lo que no sé es con el tema del jubileo, si veis está todo en obras y es por los peregrinos. Así que vamos para adentro y a ver qué nos encontramos. Santa María del Milagro. Como veis están en misa, con lo cual no voy a gritar y voy a dejar de grabar porque alguno se puede sentir un poco incómodo. Ahí tenéis el retablo y ahora iremos a la otra iglesia para ver si es igual. Ahí tenemos a Santa Cándida, que no sé lo que hizo, y ahora vamos para afuera a mirar la otra iglesia. Como habéis visto, estaban en misa, con lo cual no hay que molestar. Así que tampoco he grabado mucho, la iglesia no es muy grande, pero lo curioso de esta plaza es eso, que las dos iglesias son gemelas y por eso la gente se viene para aquí. Y bueno, y el monolito que tenemos allí, monolito egipcio, y vamos a entrar a la otra iglesia a ver si es igual o no. Lo que me gustaría también es saber dónde hay servicio. Bueno, pero eso es aparte. Santa María y Monte Santo. De la misma manera están en misa, pero la iglesia es totalmente diferente. ¿Habéis visto? Hay unos escalerotos que no sé qué significan. Supongo que alguien los haya roto. Por lo visto estaban celebrando un funeral y no el del Papa precisamente, y es curioso que la normalidad de los romanos es estar en la iglesia y que un montón de gente, en este caso turistas, entren y ellos ya lo toman como algo natural. Pues bueno, pues así es la vida, ¿no? Pasa que
Me parece muy exagerado lo de Roma, ¿eh? Os lo digo. Por eso os dije en el vídeo anterior que casi prefiero sitios que no conozca mucha gente, porque lo que es bonito, o sea, lo que está por descubrir siempre va a ser más bonito que que no es que no sea todo esto bonito, pero con tanta masificación de gente no lo hace tan especial, ¿sabes? Y nada, y vamos a subir hacia arriba, que creía que había unas escaleras mecánicas, pero no, es la gente que está subiendo. Y claro, como no se ve las piernas, parecía que había una escalera mecánica. Y vamos a ver el anochecer, a ver si nos da tiempo. Como veis hay mucho ruido, hay una banda allí, otro con la guitarra aquí, una especie de fantasma que se ha puesto a bailar. ¡Y el monolito! En fin, así es Roma. Mira qué bonito el cielo. Ahí veis las dos iglesias gemelas, que por dentro ya habéis visto que no son iguales. Ahí tenemos una espontánea. Nada chicos, vamos para arriba, nos vamos a encontrar con vemos y ya he mostrado muchas cosas de Roma, con lo cual he mostrado muchas cosas de Roma. Ahora suenan las campanas, qué casualidad. En la medida que pueda, que sepáis que al lado de la Plaza Popolo tenéis el Museo Leonardo da Vinci, que ahí lo que hay son los bocetos y modelos del artista. Y vamos a coger las escaleras para arriba, si no nos atropellan, a ver si no para nadie, paso yo y vamos para arriba. Tened cuidado cuando estéis subiendo, porque por aquí pasan los coches y es que es un paso natural. Y seguimos para arriba. Tenéis que saber que, ya sabéis por qué me estoy riendo, hay unos baños en mitad de la colina. Y me río porque me he escondido por ahí por la maleza, porque ya no me aguantaba más. Pero que sepáis eso, que aquí tenéis los baños y no tenéis por qué pagar ni hacer lo que he hecho yo, claro. Y como la picaresca está en todos lados, aquí hay unos trileros. Y se ha ido corriendo porque ha aparecido la policía. Y seguro que han engañado a alguno. O sea, ¿cómo puede caer la gente en eso, de verdad? Esto es como el casino, ya se sabe que gana la banca. Una cosa más que contar. Chicos, no juguéis a las tragaperras, no vayáis al casino, no hagáis apuestas deportivas, porque si ganarais dinero, no estarían. Si solo gana dinero la persona que apuesta, no estaría. Tenedlo en cuenta. Además, en la máquina tragaperra te lo pone. El 75% te lo devuelven. Y si te quedan un 25% por la cara. Con lo cual, si te juegas 100 euros, te van a devolver 75 y vas a perder 25 euros. Y con esta lección de padre, mirar dónde estamos, dónde me he venido, dónde me han aconsejado que venga. Y como en París, en la colina del Sagrado Corazón, no quiero gritar mucho porque si no, hay un cantante, como siempre. Y ahora vamos a ver lo que queríamos ver. Mirad. Y con este cielo de Roma, que es impresionante que está anocheciendo, despido el vídeo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle un like. Hay una chica que se está riendo. Suscríbete al canal de Paco el Viajero. Continue. I love Italian language. ¿Cómo se diría en italiano suscríbete? But I know from Italy. Ah, where are you from? Czechoslovakia. Ah, Chesloco. ¿Y cómo se diría? What do you say
subscribe. In what language speak you? Czechoslovakia or English? Or English? ¿Cómo se diría? What do you say? Subscribe a Paco el Viajero Channel. In Channel. En If you want, you can subscribe my channel. Sí, pero en checoslovaco. Můžete mi sledovat na... No. Bueno, señores, con esto os quiero decir que dejo el vídeo hasta hoy. Mañana seguiremos porque ya nos volvemos para Zaragoza y observar lo bonito que hay en el cielo de Roma. Y espero que os haya gustado, sobre todo disfrutar de la vida y sonreír. Be afraid just as long